Camila, que son de primero. Así que bueno, les agradezco a las chicas por participar y espero que bueno, se anime el resto también a participar del CR1. Bueno, hola a todos, para los que no me conocen, soy Medina. Arrancamos. Motivo de consulta, entonces, paciente femenina de 14 años de edad, ingresa por presentar lesiones dolorosas en miembros inferiores de una semana de evolución. Las imágenes. Bueno, ¿quién se anima a describir las lesiones? Alguien que me ayude. De nuestros compas. Fran, ¿alguien? Acá estoy. ¿Cómo andan, Meli? No, parecieran múltiples máculas eritematosas de 3 centímetros de diámetro aproximadamente, distribuidas en miembros inferiores, sin predominio de miembro ni de cara, están como en todos lados. No sé si ella entró con algún tipo de marcha por dolor o entró caminando normalmente. Entró caminando normalmente. ¿Algo que quieran saber? Perdón, Meli, ¿qué edad tenía la nena? 14 años. Tiene como una hipocromía central, la pretibial derecha, que se ve en la foto del 1 de abril. ¿Puede ser o estoy viendo mal? Sí, puede ser. ¿Son sobrelevadas las lesiones? Sí, son sobrelevadas. ¿Y aparecieron todas al mismo momento? ¿Fueron apareciendo en algún lugar al inicio y se fueron distribuyendo? Ella notó al principio con el roce del pantalón que le molestaban, y primero apareció una y después fueron apareciendo un par más en la otra pierna. ¿Estuvo fiebre o algún otro síntoma asociado? No, en ningún momento refirió fiebre. Solamente que le molestaba cuando se puso el pantalón. Meli, ¿y le molestaba y le dolían? ¿Le picaban? ¿Prefería prurito? Le molestaban y le dolían, no le picaban. Le dolían bastante. ¿Dolor abdominal tenía también, puede ser? ¿O no se quejó de eso? No refería a dolor abdominal. No tenía ningún otro síntoma asociado, solo eso. Melina, te habla Jimena, te hago una consulta. ¿Las lesiones están localizadas solo en esa zona o en alguna otra parte del cuerpo? Tenía solo localización en esa zona. La revisamos completa y tenía solamente en esa zona, pretibiales. ¿Y tiene antecedente de algún cuadro viral de tos, moco previo o algún tosedor crónico en la familia? No nos refirió, ella normal, todo se venía muy bien, sin ningún síntoma agregado, y la familia lo mismo. Nadie tenía tos, nunca tuvo fiebre, mocos, ni ella ni nadie de la familia. ¿Hay algún antecedente de alguna picadura o algún traumatismo? ¿Alguna lesión que haya aparecido primero? No refiere. Aparecieron al mismo tiempo las dos piernas. Ella sí hace patín, todavía primero pensaba que era por ahí, por ese lado, pero como siguió, digamos, persistente, decidieron consultar. No se acompañó tampoco de dolor articular, nada, ¿no? Solamente... No. Bien. Y como antecedentes personales, ella es una paciente nacida a término, tiene algún trastorno del embarazo de la mamá, no sé. Bueno, ahora es la siguiente diapo, habla un poco sobre los antecedentes personales. ¿Quieren preguntar algo más sobre las lesiones? Sí, Meli, escúchame, ¿ya había tenido lesiones similares antes? No, es la primera vez, nunca antes le habían aparecido. Para ordenar un poco, Meli, porque me digo que me perdí. Entonces es una paciente de 14 años
que comenzó con estas lesiones dolorosas en miembros inferiores, ¿cuándo fue que empezó? ¿Cuándo la madre o la nena notó que comenzaron las lesiones o empezó digamos, el cuadro clínico? Una semana de evolución, más o menos. Que lo nota la nena y se lo refiere a la madre. Bien, bárbaro. ¿Y el tipo de dolor es urente, punzante, opresivo? El dolor era más que nada urente, primero lo sentía cuando tenía roce con el pantalón y después era constantemente. Y del 1 al 10, qué número le ponía de dolor? Y si cambiaba en alguna situación en especial en el día, cuando entrenaba por ahí, o cuando se iba a dormir. Cuando se iba a dormir y descansaba, le calmaba el dolor. Cuando estaba en actividad, cuando caminaba, cuando hacía vida normal, se refería a más dolor. Pero cuando estaba en reposo, le calmaba. ¿Y tomaba algún Meli, analgésico o algo? Ibuprofeno le daba a la madre. Meli, ¿consumo de alguna otra medicación o anticonceptivos? No, no consume ninguna otra medicación y tampoco anticonceptivos. ¿Ya inició relaciones sexuales? Sí. Che, Meli, Meli, ¿y el dolor? Perdón, ¿el dolor lo refiere en todo el miembro inferior o específicamente en la No, parte de la pierna o en las lesiones? Específicamente donde tienen las lesiones. Bien. Meli, soy el Perú, soy. No Hola. solo ¿cómo estás? No solo le dolía ahí puntual, sino que también se palpaban. Se palpaban, sí. Eran palpables, dolorosas. ¿Alguien quiere saber si algo más no, por ahí si sobre...? fueron progresando en el color, eran más claritas, se tornaron más oscuras en el trayecto de los días. Fueron progresando un poco en color, siempre tuvieron calor también. Esas zonas. Mel, ¿querés hacer como un resumen de más o menos cómo inició y cómo siguió? Ahí, según las fotos. Sí, bueno, entonces ella consultó porque presentaba esas lesiones, eran bien como sobrelevadas, dolorosas, calientes, y fueron avanzando a medida que pasaban los días, fueron cambiando de color, se fueron poniendo un poquito más. Al principio estaban más eritematosas y después fueron disminuyendo un poco el color, más hipocrómicas. Igual esa foto medio que la segunda parece que están más eritematosas, pero no. Y yo tengo una pregunta, ¿en los últimos 14 días no le había dolido la garganta, no había estado enferma de nada? No, no refería a dolor de garganta, tampoco. Tampoco la tomaban. Simplemente había consultado por esas lesiones. No venían tomando Tiene ninguna animales. medicación. ¿Cómo? No venía tomando ninguna medicación. No, Tengo una ¿Qué tipo? consulta, ¿las deposiciones de la nena son normales? El hábito, o sea, la catarsis ¿cómo es? ¿Normal? normal, refiere normal. Diuresis normal, tenía un poco de constipación, pero por el hábito alimentario, que no comía muchas verduras ni se hidrataba demasiado, pero no notó cambios en eso. Tiene Y el mascotas. crecimiento, perdón, y el crecimiento venía bien, o sea, el pediatra la venía siguiendo, venía creciendo como corresponde durante toda su vida. Sí, tenía buenos controles, una chica sana, ninguna internación. ¿Alguna antecedente familiar con alguna enfermedad reumática autoinmune? No referían ni la madre ni la nena. Si quieren pasamos a la siguiente, así les cuento un poco los antecedentes que me están preguntando. Perdón, Meli, una pregunta. ¿Ella tomaba anticonceptivos? No tomaba. Ahí les cuento. Hablando de eso, ¿les parece algún antecedente personal o familiar de importancia? Algunos ya se dijeron, pero tal vez algún otro. Hasta ahora dijeron que había iniciado relaciones sexuales ya, que no tomaba anticonceptivos,
que no tenía antecedentes familiares, digamos, ni de la madre, ni padre, ni otros familiares más alejados, digamos, de ninguna otra enfermedad, ni reumatológica, ni autoinmune. No había tenido episodios de faringoamigdalitis previas y no había recibido tratamientos previos de ninguna índole, y tampoco había tenido internaciones previas. No sé si quieren agregar algo más. La Sí, vacunación, ¿Cómo? vacunación completa, ¿todo bien eso? Está la vacunación incompleta. Le faltaba la vacuna de los 11 años, el HPV. Y con las relaciones sexuales, digamos, ¿qué método anticonceptivo utiliza? Ella refiere que con profiláctico. Y refirió haber tenido alguna relación sexual sin protección. Estaba con la madre, así que mucho sobre ese tema no pudimos indagar, pero también había ido a consultar con ginecología ese mismo día, justamente para que le contara un poco sobre métodos anticonceptivos. ¿Y la fecha de última menstruación, Meli? Que está acá, ahora sí. Marcone la siguiente, creo que fue el 18. Sí, 16 me parece. 16. 16 del 4. Yo, perdón, una cosita, a ver si podemos. Con la imagen que nos mostraron y con todo lo que nos acaban de contar, si alguien se anima a decir, bueno, a mí esto me parece tal cosa, después vemos si es eso o no. A mí me parece un eritema nodoso, Sí. Muy bien, ¿por qué? A ver. por las lesiones características en la región pretibial, que son dolorosas, bilaterales, simétricas, palpables. Nada, iría un poco por ahí. Muy bien, está bien, perfecto. ¿Y cómo es fisiopatológicamente, qué es lo que ocurre ahí? Es una, Aparecen las lesiones, o sea, hay por un componente autoinmunitario que desencadena. Perdón, Creo que se le cayó el teléfono. Está en el hospital, pobre, capaz que le pasó algo. Bueno, pero bien, ella ya dio su opinión, piensa en lo inmunológico, en un mecanismo inmunológico. A veces, bueno, lo que ocurre es como una vasculitis, puede haber una vasculitis de la grasa, ¿no? O de otros tejidos y tener esto, ¿no? Lo que nos describía. Bien, perfecto. Ahora, bueno, avancemos. Si quiere, o alguien quiere decir algo más, o a alguien se le ocurre otra cosa. Ya hay una opinión, un eritema nodoso. Sí, yo coincido con Jimmy, no sé, con Jimmy. Más que nada porque lo vería como una paniculitis. Bien. Que es la inflamación ahí del tejido graso por debajo de la piel, que forma estos nódulos así, refiere que son dolorosos, sensibles al tacto. Perfecto. No sé, cambios en la Bien, temperatura es lo mismo. Y que van progresando de color hasta parecerse un hematoma. Perfecto. Y yo pregunté los antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes y reumatológicas, también pensando en un eritema nodoso. No, y lo que se da en la piel son depósitos de inmunocomplejos que terminan lesionando la vasculatura, la microvasculatura dérmica. Y ya que pudieron tirar, digamos, el diagnóstico, tal vez, ¿les parece alguna etiología en especial? Vos dijiste, Mati, reumatológica. No sé si alguien más quiere decir alguna otra. Fueron preguntando algunas cosas, Mari también, por ejemplo, Sime que se fue, pero ella había preguntado si había antecedentes de tosedores en la familia, o los chicos estuvieron preguntando sobre medicamentos, anticonceptivos. ITS también puede ser. ¿Cómo? También el embarazo. ¿Alguna infección de transmisión sexual? Tal cual, muy bien. Así que dijeron anticonceptivos por ahí, después si había recibido antibióticos, si había tosedores, si había algún antecedente de faringoamigdalitis, dijo el Perú. Bien. Si ha tenido diarreas últimamente, gastroenterocolitis. También no tenía. Algunas hay neoplasias también que pueden desencadenarlo. Bárbaro. Bien, pero ahí está buenísimo porque ustedes ya dicen lo que les parece y después uno va al libro y lee.
Y una cosa era esto hace 40, 50 años, y otra es ahora, las etiologías fueron cambiando. Pero nada, ustedes ya hacen un diagnóstico y van y leen, van y todos leemos a ver cómo estudiarlo, qué pedirle, cuáles son las etiologías. Perfecto. Mel, ¿estás por ahí? Sí, Meli, vení acá. Ah, bien, no te veía. Bien, ahí te voy pasando. Bueno, ahí tenemos un poco de los antecedentes personales. La nena recién nacido en término, peso adecuado para la edad gestacional, vacunas incompletas, como les contaba, les faltaba la de los 11 años, menarca a los 9 años, después los ciclos de menstruación eran 5 en 30, tenía una pareja estable de 16 años, inicio de relaciones sexuales fue hace 6 meses y no tenía ningún método anticonceptivo. Referente a los antecedentes familiares, la madre de 42 años, una menarca a los 12 años, con diabetes gestacional, padre de 42 años sin ningún tipo de antecedente, tiene 9 hermanos sin antecedentes. Bueno, al examen físico, como la vimos el día que vino al consultorio, tenía una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una respi 18, saturada 98% de aire ambiente, no tenía fiebre, 36,3, nunca tuvo fiebre, peso 51 kilogramos y talla 1,59. Estaba en buen estado general, presentaba las lesiones nodulares rojizas oscuras localizadas en región pretibial del tercio inferior bilateral, que más o menos medían 2 centímetros, la que más se palpaba, digamos, y tenía microadeñas inguinales. La fase era incaracterística, tenía movilidad ocular conservada, pupilas isocóricas reactivas, y las fauces estaban normocoloreadas, el resto sin particularidades. Estaba en insuficiencia cardiovascular, los silencios impresionaban libres, pulsos periféricos presentes y simétricos, tenía buena entrada de aire bilateral, buena mecánica, sin ruidos agregados, no impresionaba silencio, ninguna hipoventilación en ninguna zona. El abdomen era blando, depresible, indoloro, tenía una diuresis y catarsis conservada, y no se palpaban visceromegalias. Tanner tenía mamas 4, ellos pudieron 4, y no se observaba himen, secreción amarillenta, escasa, inolora, no pruriginosa. Respecto al osteoarticular, tenía una movilidad activa y pasiva conservada, no refería dolor, articulaciones libres y simétricas, sin signos de flebosis ni eritema. Estaba vigil, reactiva, conectada y colaboraba con el examen físico. Bueno, ya hablamos de cómo lo interpretarían a la paciente. ¿Alguien quiere decirlo? Y si solicitarían algún método complementario, pensando en qué. Hablamos un poquito igual ya de las causas, pero ¿qué pedirían? ¿Ibas a decir algo, Perú? Sí, que no tenía que ver con el diagnóstico en sí, pero ¿vieron qué chiquita se desarrolló? 9 años. Sí. Pese a eso no quedó peticita, pudo crecer casi hasta el 1,60 m, ¿no? Pero se desarrolló muy chica. Y una vez que la nena se desarrolla, a veces tan pequeñas pueden quedar bajitas, ¿sí? Pero una vez que se desarrolla, crecen 5, 6, 7 centímetros más y después dejan de crecer. Pero esta, dentro de todo, bueno, llegó casi al 1,60 m. ¿Alguien se anima a pasar en limpio más o menos la paciente como para apuntar a ciertos diagnósticos? Bueno, si querés, intento. Paciente femenina de 14 años de edad que ingresa por presentar múltiples lesiones en miembros inferiores, de aspecto nodular, dolorosos, sensibles al tacto, no sé qué más, que refiere que aparecieron hace aproximadamente una semana, ¿era? Sí. Una semana, y no refiere como antecedente ningún tipo de traumatismo o lesiones asociadas, ninguna otra sintomatología asociada.
Nada. Fran, creo que- acordate que sería la interpretación diagnóstica que hacemos al final, ¿no? Como pensé que ¿cómo era- harías todo? pensé que buscabas un resumen más o menos para los que por ahí no habían escuchado. Eh, la interpretación, digamos, que haríamos en la historia clínica, Claro, el diagnóstico presuntivo. y lo interpretaría como paciente femenina de 14 años que ingresa por presentar múltiples lesiones nodulares en miembros inferiores, a descartar etiología. No sé si tendría que hacer más hincapié en las lesiones, pero Claro, no. ¿qué tipo de lesión dijimos que era? Y eran más nodulares. ¿O no? ¿Escuchaste lo que dijo Jime hoy? Una paniculitis. Bueno, sí. Bueno, podemos resumirlo en paniculitis entonces. ¿O no? Bien. ¿Y qué tipo A de ver. paniculitis, digamos? ¿Qué es lo que habíamos dicho recién? ¿Qué sería? No, ya con el diagnóstico, pensando en el tema, Claro, Claro. claro, bien. Y a partir bien. del eritema nodoso, ¿qué diagnósticos pensarías diferenciales? Descartar causas infecciosas, Claro, virales, bacterianas, fúngicas, después perfecto. descartar causa neoplástica, descartar causa dentro de las infecciones también tuberculosis puede ser, que creo que se hace hasta una PPD para descartar. Y después fármacos, esa es la Bien, causa, puede ser. Autoinmunes, bien. Así que dijiste infecciosas, virales, bacterianas, hongos, fúngicas, parasitarias. Perfecto, ahí infecciosas. Después bien, dijiste oncomatológica, sí, también. sí. Bien. Después dijiste Fármacos, fármacos, bien. En un eh, momento también dijeron autoinmunes. ¿Se te sí. ocurre alguna? No sé, si parece una sarcoidosis era una de las causas, podría ser, no me acuerdo, no sé. Sí, también, bien. ¿Alguna otra autoinmune así? Viste que preguntaron si tenía diarreas o... Mm, Les. En este caso no, ¿no? Pero bueno, pensando en otras causas. Ahí dijo Raúl. Lupus, dijo Raúl. ¿Cómo? Lupus. Lupus, dijo Raúl. Sí, correcto. El lupus Sí. podría ser, aunque solamente tenemos esa manifestación. O sea, faltarían bastante para concretar un diagnóstico. Yo creo que Bien, por la diarrea que mencionaba se referían a enfermedad inflamatoria, ¿no? tal cual. Las Bien. enfermedades inflamatorias intestinales, es verdad. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Bien. Sí, yo había preguntado ¿Alguna? las diarreas por las enfermedades, las manifestaciones extraintestinales de las enfermedades inflamatorias intestinales y también porque se da el eritema nodoso estaba relacionado con infección con Shigella y no sé y Salmonella, creo, que estaban dentro de las etiologías. Bien. ¿Y les parece que le falta alguna más, teniendo en cuenta el examen físico de la paciente? Si quieren, puedo volver para atrás. Ahí pusieron infecciones de transmisión sexual. Muy bien, Maca. ¿Te parece alguna etiología en especial que podría llegar a ser dentro de ellas? Tenías el micrófono, Maca, ¿qué pasó? Está viajando. Bueno, Coco, bien. Perfecto. Sífilis, dicen por ahí, muy bien, Dani. ¿Alguna más? Si no, está perfecto. Vamos a tirar un montón de cosas. Micoplasma también podía ser. Micoplasma, muy bien. Bien. Bueno, entonces, respecto a más o menos lo que fueron diciendo, los métodos complementarios, lo que pedimos fue un laboratorio que tenía glóbulos blancos de 6.900 con una fórmula de neutros 58, linfocitos
32, monocitos 6, eosinófilos 4, hemoglobina 12,7, hematocito 38, plaquetas 333.000, un eritro de 15, PCR de 5,5, urea 0,1, creatinina 0,69, colesterol total 1,06, TGO 20, TGP 11, bili total 0,39, PAL 219, proteínas totales 86,3, está aumentado, albúmina 45,3, antistreptolicina o ASTO 291. Pedimos serologías, HIV no reactivo, toxo no reactivo, hepatitis B no reactivo, hepatitis C no reactivo, Epstein-Barr, IgG, BCA y EPNA reactivos, Epstein-Barr, IgM, BCA no reactivo, citomegalo, IgG reactivo, citomegalovirus, IgM no reactivo, porque ya había empezado con relaciones sexuales, habíamos pedido la beta-HCG, que fue no detectable. Se pidió un exudado de Fauces, que fue positivo para el beta-hemolítico grupo G. Quedaron pendientes serologías de Chagas, micoplasma y clamidia. ¿Alguien agregaría algo más? No, yo hoy lo que les decía, que si uno agarraba un libro viejo de pediatría, había otras etiologías, pero en eritema nodoso, el estreptococo, ¿no? En estos últimos tiempos es lejos la etiología más común. Ahora lo llamativo es que esta nena no había tenido dolor de garganta, nada, ¿no? Nada, no tenía tampoco eritema de Fauces. No. Bueno, y una asto sola tampoco hace el diagnóstico, ¿no? Esa asto lo único que dice es que ha tenido contacto en algún momento con el estreptococo. Si uno quisiera certificar que la infección es aguda y demás, por ahí puede pedir un par en un par de semanas una curva de asto y ver si se eleva, y uno ahí sí puede decir, sí, quizás la etiología de esto haya sido el estreptococo. Bueno, se realizaron interconsultas, ese mismo día fue a ver a Reumato, que más o menos había pedido lo mismo que nosotros habíamos pedido, y se decide tratar en conjunto el estrepto con antibióticos, indicándole penicilina, 500.000 unidades, cada 6 horas por 7 días. Se solicitó la PPD también, el proteinograma, el electroforético y la serología. Fue a ginecología, en donde todavía no le indicaron ningún método anticonceptivo hasta resolver el cuadro. Solicitaron, aparte de lo que habíamos pedido, cultivo de flujo para gérmenes comunes, clamidia y micoplasma. También hablábamos un poco de esto que hablabas recién, de volver a repetir en laboratorio en 2 a 3 semanas. La citamos para ver cómo se había cambiado algo en el laboratorio. Y ahora vamos a darle un poco el marco teórico, así que bueno, los dejo con cambio. Una pregunta, perdón, por ahí para sacarme una duda. ¿También se puede pedir radiografía de tórax buscando una causa? Sí. 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 Pues ya. Bueno, bien. Hay muchas cosas que ya las fuimos diciendo, pero bueno, lo vamos a ir viendo, ¿sí? El eritema nodoso, entonces, lo podemos definir como una paniculitis, ¿sí? Es decir, una inflamación del tejido adiposo que se caracteriza por no presentar una vasculitis, a diferencia de otros diagnósticos diferenciales que podemos hacer con la enfermedad. Es un síndrome que se caracteriza por una erupción cutánea que es nodular, eritematosa, caliente y dolorosa, es decir, que presenta todos los signos de flebosis. Después, también la podemos caracterizar como una reacción cutánea de hipersensibilidad frente a diferentes estímulos, ¿sí? Se suele dar sobre todo tanto en hombres como en mujeres en lo que es la pediatría. Es infrecuente en menores de 2 años, el pico se suele dar en la tercera década de la vida en el sexo femenino. Y se presenta en 1 a 5 casos de cada 100.000 personas. Lo que es la localización más frecuente es en las superficies extensoras de la región pretibial de los miembros inferiores.
Con respecto a la fisiopatogenia un poquito, es una reacción, como ya dijimos, de hipersensibilidad retardada, es decir, la de tipo 4, que se da a diferentes antígenos. Lo que sucede es que se forman inmunocomplejos con la consecuente inflamación. Después, con respecto a lo que es la histopatología, hay un hallazgo característico que son los granulomas radiales de Miescher, que son agregados nodulares de histocitos que se disponen de forma radial alrededor de una hendidura central. En la etiología, como bien fueron diciendo, lo dividimos en primario o idiopático, que es aproximadamente un 40 o un 50%, no se encuentra causa, ¿sí? En otro artículo decía alrededor de un 20%, pero bueno, es grande la cantidad en la que no se encuentra una causa. Y después puede ser secundaria, que puede ser infecciosa o no infecciosa. En pediatría, lo más importante dentro de las infecciosas tenemos, como bien dijimos, el estrepto beta hemolítico de grupo A, ¿sí? Y en nuestro medio también nunca podemos dejar de tener en cuenta lo que es la tuberculosis. También tenemos lo que es la salmonella, shigella, el Helicobacter pylori, las enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonococo, clamidia y bartonella, ¿sí? Después virales, el virus de Steinbar, citomegalo y parvovirus, fúngica y parasitaria. Y dentro de las no infecciosas vamos a tener las inflamatorias, como el lupus, el Sjögren, la sarcoidosis, la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad celíaca. Fármacos, los anticonceptivos, las penicilinas, oncomatológica como un síndrome paraneoplásico, el embarazo y una causa como infrecuente son las vacunas. Acá tenemos un cuadrito que se los dejo para que lo lean, pero es más o menos también todas las etiologías que ya fuimos diciendo y también ustedes fueron diciendo, como para que lo tengan por si lo quieren ver. Después tenemos diferentes formas, ¿sí? Del eritema nodoso. Tenemos el clásico y el atípico. El clásico se suele presentar de una forma aguda, que va a ser bilateral, simétrico, se suele acompañar de síntomas sistémicos como fiebre, debilidad, un malestar general. Como dije ya, pueden ser en superficies extensoras de los miembros inferiores, más frecuente en las mujeres en la tercera década, y se suelen relacionar con alguna patología de base. Y después de atípico vamos a tener el migratorio y el crónico. El migratorio, a diferencia del clásico, va a ser lento y prolongada la presentación, unilateral, asimétrico, con pocos síntomas sistémicos, y se da en las caras laterales de los miembros inferiores. Y el crónico también va a ser de presentación lenta y prolongada, asimétrica, se da en mujeres mayores, a diferencia del clásico que se da en la tercera década de la vida, y tampoco se relaciona con ninguna patología de base. Bueno, con respecto a la clínica, la duración va a ser más o menos de 2 a 8 semanas. Es una enfermedad que se va a autolimitar, pero en ocasiones puede ser mayor y presentar recidiva, ¿sí? Acá con respecto a la clínica, lo que hicimos fue como una alicia que nos pareció como para englobar todo lo que es la clínica, en donde la aparición, como dijimos, va a ser aguda, que pueden ser nódulos escasos o múltiples. Después, con respecto a la localización, la superficie extensora de los miembros inferiores, van a ser nódulos dolorosos y calientes, ¿sí? La característica va a ser, también lo dividimos como en el ABCD, ¿sí? Como en las diferentes evaluaciones de las lesiones en la piel, van a ser simétricas, bilaterales, de bordes irregulares. La coloración va a ser en un principio eritematosa, el diámetro va a variar entre 1 a 3 centímetros, y como dije va a ser autolimitada. Suele tener una progresión característica, que son en un principio eritematosos, luego van a ir a rojos oscuros y después a verde amarillento. En el caso de nuestra paciente, ya estaban como con una hiperpigmentación residual. No dejan cicatriz, ¿sí? Pero sí suelen dejar como una mácula hipocrómica, que después se va solita. Después la irradiación puede ir a miembro superior, tronco o cuello. Y como dije, puede estar acompañado de fiebre, decaimientos, debilidad, artralgias, dolor abdominal y compromiso ocular. Bueno, bien. Después vamos a tener el diagnóstico, ¿sí? Como en toda enfermedad, va a ser súper importante lo que es la anamnesis. Preguntar si tiene un familiar tosedor crónico, si convive con un paciente con tuberculosis, preguntar si tuvo un cuadro de vía aérea superior previo, ¿sí? Todas las cositas que ya fuimos diciendo. La clínica va a ser característica. Lo que no dije antes es que los nódulos son más palpables que visibles, y eso es súper importante también. Y después también los exámenes complementarios. Que eso, como siempre, lo que vamos a tener que hacer es individualizar a cada paciente, ¿sí? Lo que podemos hacer es pedir métodos de laboratorio, hemograma, química, una eritrosedimentación, PCR.
Como la causa más frecuente, dijimos, es el estreptococo, vamos a pedir un hisopado de fauces, la determinación de los ASLO-DASTO, la beta-HCG, si es una persona que reinició ya las relaciones sexuales, imágenes, como bien dijeron, una radiografía de tórax, y según el contexto, una PPD, ¿sí? Y como bien dijimos, individualizar cada paciente. Bien, después vamos a tener cuándo vamos a hacer una biopsia de esas lesiones, ¿sí? Si es una topografía inusual, como dijimos, puede aparecer en el miembro superior, pero lo más frecuente es que sea en el inferior. Si los nódulos persisten durante varias semanas, la enfermedad dura entre 2 y 8 semanas, puede recidivar, pero si persiste más, vamos a hacer una biopsia. Si hay una fístula o una cicatriz atrófica, ¿sí? Si tiene una disposición libenoide de esos nódulos, o si nos queda duda diagnóstica. Bueno, yo les voy a contar un poquito de lo que es los diagnósticos diferenciales, como para tener en cuenta. Se hace diagnóstico diferencial con muchas lesiones, con la vasculitis nodular o eritema indurado de bacina, tromoflebitis superficial, vasculitis cutánea. Tengan en cuenta que todas estas son vasculitis, infecciones bacterianas subcutáneas o linfagitis nodular subcutánea, el granuloma anular de localización subcutánea, digamos que estamos acostumbrados a ver en pediatría más bien superficial, localizaciones subcutáneas, nódulos subcutáneos de artritis reumatoidea juvenil y fiebre reumática. Y acá les dejamos algunas imágenes. Este es la vasculitis nodular o eritema indurado de Bacin. Se presenta más que nada en mujeres de mediana edad. Son nódulos o placas eritematoviolaceas, que son en general a nivel de pantorrilla, y la diferencia más que nada es que estos ulceran y tienen tasas de recurrencia frecuente. La tuberculosis primaria es una de las relaciones, digamos, que es más tenida en cuenta en esta entidad. Esta es la tromoflebitis superficial. En este caso se produce por inflamación y trombosis de lo que es a determinado nivel de lo que es el trayecto del plexo venoso superficial, y en general tiene eritema, induración y dolor alrededor de todo el trayecto venoso. En este caso es la vasculitis cutánea, se debe a inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, que posteriormente genera necrosis e isquemia del tegumento, digamos, que está irrigado, y clínicamente se ven más bien como máculopápulas que evolucionan a placas más bien de aspecto urticariano y coloración purpúrica. En ocasiones pueden tener petequias y nódulos y ulceración superficial. Hay muchas lesiones, en general son más bien rojo, tal vez vinosa. En estas nos parecía que era más parecida, digamos, a lo que podemos confundirnos con el eritema nodoso, pero son más bien rojizas. En cuanto a las infecciones bacterianas subcutáneas, esta es una piodermitis. En cuanto al granuloma anular subcutáneo, esta tal vez no es tan subcutánea, es más superficial, pero está conformado por nódulos únicos o múltiples, son móviles de aspecto firme, y se localizan con mayor frecuencia en la zona pretibial y en general son asintomáticas. Y en cuanto a los nódulos subcutáneos de artritis reumatoidea juvenil y fiebre reumática, se localizan a nivel de las superficies extensoras de codos, tendones flexores de dedos, y bueno, y acá faltarían muchos otros diagnósticos diferenciales, también lesiones nodulares por lupus. Así que bueno, esos son algunos ejemplos para que vean, digamos, cuántas cosas uno podría llegar a pensar. Bien, con respecto al tratamiento, es una enfermedad que se autolimita, resuelve en 2 a 8 semanas, y lo principal va a ser el tratamiento de la causa si es que le encontramos alguna causa, ¿sí? El primer escalón de tratamiento va a ser el reposo. Lo que se insiste mucho es en la elevación de ambos miembros inferiores y el tratamiento antiinflamatorio. Lo que no se recomienda en pediatría es la compresión venosa, que a diferencia de los adultos sí es un escalón en el tratamiento, ¿sí? Y el otro escalón son los glucocorticoides, que se va a dar en casos severos y complicados. Bueno, y por último le dejamos como un algoritmo, ¿sí?, de la toma de decisiones con respecto a la clínica, de qué hacer ante la aparición de nódulos inflamatorios en las extremidades inferiores. Si son nódulos bilaterales que aparecen en la cara anterior de ambas piernas, de forma aguda, eritematosos, que regresa sin dejar ninguna secuela, vamos a sospechar un eritema nodoso, ¿sí? Ahí va a ser importante la anamnesis, la exploración física y los diferentes exámenes complementarios que ya fuimos nombrando. Vamos a hacer el tratamiento de primer escalón, que es el reposo y los antiinflamatorios. Si no hay respuesta, lo que vamos a hacer es pasar al siguiente escalón, que eran los glucocorticoides, como prednisona bioral, que van a ser 7 a 10 días. Si ahí ya no hay respuesta, lo que vamos a hacer es hacer una derivación hacia reumatología, ¿sí?
Después, si los nódulos son unilaterales, que afectan extremidades superiores, la cara, el tronco, son fijos, tienen ulceración o alguna otra característica, lo que vamos a hacer es hacer el diagnóstico diferencial con las cositas que ya les dijo Mari recién. ¿Sí? Y ahí lo vamos a derivar a dermatología y ellos van a ser, los que tomen la conducta o no, de hacer una biopsia cutánea. Y en la biopsia lo que se va a ver característicamente es la paniculitis, ¿sí? Bien. Y a los padres, ¿qué es lo que les vamos a decir? Les vamos a decir que no es una enfermedad como tal, sino que es generalmente la manifestación de una enfermedad de base, ¿sí? En donde lo que hay que hacer es tratar la causa. Pero muchas veces también es importante aclarar que no se encuentra esa causa, como bien dijimos, ¿sí? Y lo fundamental es el reposo, porque de forma contraria pueden surgir los rebrotes o las recidivas. Y creo que ya estamos. Acá les dejamos la bibliografía, usamos 2 articulitos de España, ahí va, y después un libro de dermatología. Y ya está. Bueno, en esta nena más que nada se las queríamos traer a colación porque era, digamos, algo que nos había llamado la atención en el momento supimos decir que era el eritema nodoso, pero bueno, sabíamos la causa más frecuente tal vez, y bueno, y algunas cositas más, pero bueno, fue un tema que estuvo bueno porque nos llevó a leer y a ver, digamos, qué otras etiologías pensar, qué más preguntar a la madre, y bueno, y al mismo tiempo, como estamos en consultorio, aprovechando de que también estamos en el hospital, en realidad esta paciente la podríamos haber seguido nosotros por consultorio, pero nos decidimos preguntar con reumatología como para que nos tire un poquito más de información, nos amplíe un poco más algunos otros esquemas de pedidos, digamos, de métodos complementarios. Así que bueno, hoy no se pudo conectar Vivi, que la habíamos invitado porque está justo en la jornada de la SAP, así que bueno, justo había muchas cosas simultáneas. Pero bueno, nos agregó más que nada que en esta nena habría que ver bueno, el tratamiento con la penicilina, digamos, para la faringoamigdalitis que tenía estreptococo, y más que nada estudiar bien este flujo que tenía, a ver si no era posibilidad, digamos, que no sea una clamidia o micoplasma, que estaban pendientes los cultivos, hoy nos fijamos nuevamente a ver si estaban, y bueno, esperar también el resto de las cirugías, que faltaban algunas, así que bueno, más que nada eso, ¿no? Y bueno, y era una nena que aprovechamos también, como al estar en consultorio, que tenía poquitos controles, así que también la asesoramos para que siga también con un pediatra de cabecera para ver los controles de seguimiento, porque bueno, como decía el Perú, era una nena que había tenido a los 9 años ya la menarca, y en realidad nunca había consultado hasta este momento, recién como al pediatra y a la parte de ginecología también. Así que pensando, por suerte, vino primero a nosotros, vimos lo del eritema nodoso y después iba a ginecología. Así que ahí evitamos, digamos, que le indicaran también los anticonceptivos orales, ¿no? Así que, bueno, más que nada para ver algo también dermatológico que vemos muy seguido, dermatológico, reumatológico, que podemos encontrar en consultorio, a pesar de que es muy poco frecuente. Ahí Dani preguntó si la penicilina no estaba dentro de los escalones de tratamiento. En realidad, si lo sospechás, o si en el examen complementario te da como un indicio de que puede llegar a ser esa la causa, si no, son múltiples las enfermedades, entonces hay que investigar. Tal cual. O sea, siempre se hace el tratamiento de la enfermedad de base que se sospecha, y bueno, y si es idiopático, como decíamos, o el clásico, solo el tratamiento de primer y segundo escalón, el primero reposo y AINES, y después, bueno, si no responde, ahí recién el corticoide, en formas más severas y moderadas. Pero si no, es tratamiento de la enfermedad base. Si esta nena hubiera sido que tuviera una tuberculosis, que se pidió igualmente la PPD, se haría el tratamiento con antituberculostáticos, digamos, y bueno. No sé si tiene alguna pregunta de la paciente. No, que esa antes era la causa más común, la tuberculosis, y después fue desplazada, no es que ha desaparecido, ni mucho menos, pero lo desplazó el estrepto. Yo, una pregunta, si se pidió un asto en 2 o 3 semanas, ¿o no? Lo pusimos como pendiente, así que cuando vuelva tiene turno el 16 para volver con reumato, y vuelve a nosotros también el 16, así que ahí se lo vamos a pedir también. Bueno, y lo otro que les quería decir, muy bien, estuvo muy lindo el caso, muy bien presentado e interesante. Quería felicitarlas primero a las chicas que se animaron por primera vez así a presentar un caso clínico, y nada, y a invitarlas también al resto de los R1 a hacer esto, ¿no? Encontrar pacientes frecuentes o no tan frecuentes que encontramos en consultorio, o bueno, en la sala, que a veces uno piensa, tiene que ser el paciente más difícil, más complejo,
y en realidad no, porque es también lo que vamos a tener nosotros el día de mañana en consultorio. Así que bueno, en cuanto a la... ¿qué les iba a decir? Cuando hablábamos de la vacunación que tenía incompletas, la vacuna de HPV también pone como alguna de las etiologías también del eritema nodoso, poco frecuente igual las vacunas, así que tampoco tomarlo a pecho, digamos, la etiología por eso. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo andan? Agustín habla. Hola, Agustín. ¿Cómo va? ¿Todo bien? A mí me parece interesante también conocer un poco la experiencia que se ha tenido de algunos de nosotros en el hospital, y ahora me interesaría que lo diga el Perú. Yo en lo que estoy en el hospital, que tampoco es tanto, vi una sola vez un eritema nodoso. El recuerdo que tengo más allá de buscar justamente tuberculosis, que creo que es lo que uno rápidamente se le viene a la cabeza, el recuerdo que tengo es que había sido la familia herpes, no exactamente un CMV o un Epstein-Barr, pero que estaba dentro de ese grupo, y lo que sí siempre resalta es el hecho de lo dolorosos que son los nódulos, que creo que eso es algo que uno tiene que recordar, porque rápidamente ver esos nódulos en la zona de las piernas y que generen tanto dolor, hacen muchas veces al diagnóstico, que es clínico. Después uno busca justamente la etiología, pero yo en casi 12 años en el hospital, ese es el que vi, y a veces también es bueno conocer el Perú que otras cosas ha visto, porque les digo así, yo miraba recién las etiologías. Dentro de esas que hablaban de oncohematológicas y nombraron leucemias o linfomas, yo que hace bastantes años veo ese tipo de pacientes, no he visto que un paciente se presente de esa manera, lo cual no significa que no pueda aparecer uno en un futuro. Y a veces sí, los pacientes que tienen leucemias, sobre todo mieloides, pueden tener otra manifestación en piel que se llama cloromas. Lo digo porque ya que estamos viendo cosas en piel, son como tumoraciones, que son la infiltración de blastos, que pueden estar en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte de la superficie, y mismo a veces se encuentran en las mucosas, y la boca puede ser uno de esos lugares. Entonces, si hablamos de causas, yo en oncohematología, en leucemias y linfomas no lo he visto. En leucemias sí alguna vez seguramente van a haber algún cloroma. Después nombraban etiologías virales, ¿no? CMV, Epstein-Barr, principalmente, parvovirus. Piensen, hay hasta libros escritos de lo que es el virus de Epstein-Barr, y así como la sífilis se le dice la gran simuladora, en lo que son los virus, el Epstein-Barr también se dice que es el gran simulador, tanto por las manifestaciones que puede tener en piel como en cualquier otro lugar, por ejemplo el sistema nervioso. Yo, para que uno se haga la idea de que el Epstein-Barr, así como puede ser causa de un eritema nodoso, puede ser causa de múltiples manifestaciones en piel que se encuentren. Y también nombraron el parvovirus, y sí, para decir un poco lo que uno ha visto con parvovirus, que yo eritema nodoso no lo vi, como dije antes era del grupo herpes, pero no eran estos. Por parvovirus sí van a ver la quinta enfermedad, eso ya algunos deben haber visto, con el signo del cachetazo, de la bofetada le dicen, y me ha pasado alguna vez de pacientes que entran con lesiones que son pápulo-purpúricas en guantes y en piernas, serían guantes y en bota, o sea, en las zonas distales de los miembros, y que también tenían que ver con el parvovirus. Les digo porque esas son distintas manifestaciones en piel de los virus que ustedes nombraron, y que también es bueno saberlo, ¿no? Un parvo se puede presentar con un eritema nodoso, con la quinta enfermedad, que es la del signo de la cachetada, o también con un síndrome pápulo-purpúrico en las zonas distales de los miembros. El CMV también puede presentar de todo, y después nombraron enfermedades inflamatorias intestinales, que estuvo bueno porque hablaron de diarrea, y a veces nosotros no tenemos tan claro, o no tenemos tan presente el concepto. Siempre acuérdense que la diarrea aguda es la que más vemos, obviamente, pero la diarrea crónica, que suele ser patrimonio más de este tipo de enfermedades, se la clasifica de distintas maneras. Así como son más de 4 semanas de diarrea, búsquenlo después, pero tienen la diarrea osmótica, la secretora, la diarrea inflamatoria, ya que nombramos justamente el Crohn y la colitis ulcerosa, en la cual se dice justamente que es inflamatoria porque principalmente afecta el colon y tiene justamente lesión de toda la mucosa, y eso lleva a que esas deposiciones tengan sangre, moco, y son pacientes que tienen tenesmo o pujos.
Entonces es bueno conocer la definición de diarrea crónica, los 4 tipos de diarrea crónica y que las enfermedades inflamatorias están dentro de esta diarrea inflamatoria. Y la cuarta, porque nombré osmótica, nombré secretora, nombré inflamatoria, y la cuarta es la esteatorreica. Entonces, a veces esto abre un poco el panorama de, así como distintos diagnósticos diferenciales de manifestaciones en piel, saber que un virus o una bacteria puede producir un montón de manifestaciones y que uno tiene que saber cuáles pueden ser. Y todo este comentario fue más que nada para ampliar un poco en las cosas que uno ha visto en el hospital, porque esas cosas que yo les fui nombrando sí lo he visto. Sarcoidosis, que también lo nombraron, siempre acuérdense, mayor incidencia a varones, adolescentes, y suelen tener nódulos pulmonares. Entonces la placa de tórax puede servir tanto para lo que sería una TBC en el catastro que se hace con PPD, como para, por ejemplo, ver nódulos y pensar o en un linfoma, que como dije antes no lo he visto con linfomas asociado, el eritema nodoso, con mediastino ensanchado sería en ese caso, o una sarcoidosis también con múltiples nódulos. Pero me parece que el Perú sí habrá visto más eritemas nodosos que nosotros, así que si lo quiere decir, idiopático y causa infecciosa, creería que es lo que se lleva el 99%. Sí, tal cual, Agus. Tampoco es, mirá, yo estaba pensando, en mi consultorio nunca vi ninguno, y en el hospital el primero que vi fue en sala tercera. Antes se hacía ahí un Ateneo, el papá de Fernando Rentería estaba en clínica, y nos fue a mostrar un paciente, ¿no?, que tenía un eritema nodoso. Y en ese tiempo, bueno, nada, la tuberculosis estaba a la cabeza, era lo primero que uno tenía que ir a buscar, y bueno, perdón, en los reportes estaba lo del estreptococo. Y a través de estos años, uno fue viendo que tuberculosis se buscaba y no se encontraba, y sí siempre estaba a la cabeza el estreptococo. Por eso insistíamos con esto, si le había dolido la garganta y demás. Fíjense que este chico, a mí me interesa ver qué pasa con el asto en 2 o 3 semanas, a ver si hay un repique o no. Pero no hemos encontrado otras cosas, Agus. Y sí hubo chicos con panarteritis nodosa que a veces crea un cierto tipo de confusión. Pero en lo que es eritema nodoso, los que hemos visto o no se encontraba etiología o era producto de un estreptococo. Y saben que estaría bueno para que después también lo compartan. Primero, gracias, Perú, que más clara que vos en esto no lo va a tener ninguno de nosotros, pero que Reumato nos diga si ellos tienden a ver eritemas nodosos como manifestación finalmente de una enfermedad reumatológica. Estaría bueno que cuando vuelvan a tener contacto preguntarles eso, porque seguramente se busca ver si, como esto que dice Perú de la TBC, si finalmente se encuentra atrás de un eritema enfermedades reumatológicas o no. Y repito lo último, que es lo que decía en el comentario anterior, este tipo de ateneos, más allá de estudiar justamente el eritema nodoso, nos tienen que hacer pensar si sabemos la forma de presentación del resto de las enfermedades. Cómo se presenta un CMV en un inmunocompetente, en inmunodeprimido, cómo se presenta un Crohn, una colitis ulcerosa, qué tipo de diarrea tienen, cómo se define. Creo que esto tiene que abrir como distintas puertas que uno vaya a leer, no solamente quedarse con el eritema nodoso. Así que nada, felicitaciones. Bueno, Gracias chicas, por- claro, la verdad, también lo mismo, en ese sentido, las felicitaciones y fue muy buena la clase. Me quedé pensando en algo cuando hablaron, si quieren volver a ese slide, donde hablan de cuáles son las lesiones que se biopsian, en qué casos. Me quedé pensando por ahí, hay uno que dice si hay una cicatriz, por ahí pregunta para el Perú, siendo que el eritema nodoso es una de las principales causas, ¿no?, de paniculitis y que está dentro de ellas la morfea, si tenía alguna relación con esto, de ser esas lesiones que se biopsian, digamos, Claro, en ese las que se sentido. biopsian hablan de las que fistulizan o tienen una cicatrización atrófica o ulceran. Cicatrización Ese atrófica. tipo de lesiones. Claro. Ese Pero tipo de pensando en lesiones. ese diagnóstico diferencial como por ejemplo una morfea, ¿es en ese sentido? O vasculitis, o sea, hablaba de, por ejemplo,
no sé, el eritema indurado de Bacin y eso, como que tiene más posibilidad de ulceración, o sea, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Debe haber más, ¿no? Pero bueno, como que las que son de ese tipo, o más bien pensando en una vasculitis, que esas sí pueden ya más ulcerar. Esta como es una o sea, no tiene vasculitis, no presenta, no debería, digamos. Entonces llamaría la atención por ser atípica. Claro. Yo siempre fue los pocos que vi, que ya te digo, ¿no? Que no fueron muchos, y me tengo que poner a acordar, pero una vez que ves uno, casi que después el diagnóstico es más fácil, y ya te digo, en primer año ya me tocó ver uno, y el papá de Fernando Rentería nos lo llevó a ver a la sala tercera, y bueno, leímos y ya me quedó, ¿no? Pero los pocos que vi después nunca necesitaron biopsiarse. Es más, yo creo que tampoco se deben internar algunos de estos. Quizás si hubiese estado Vivi Mastre o Mari Fabi o la gente de piel, por ahí ellos lo consultan y lo manejan en forma ambulatoria, porque ¿qué criterio de internación tienen? No lo tienen, ¿no? De hecho, bueno, este paciente no fue internado, ¿no? No, para nada. Por eso. Fue seguimiento ambulatorio. Perfecto, y sí, así se debe manejar. Pero de Sí, vez más que en nada cuando, también. No, perdón. Sí. no, que de vez en cuando ha caído alguno a la internación, quizás por no conocer la patología y temer alguna otra cosa. Yo no recuerdo con qué diagnóstico, qué sé yo, quizás con celulitis, ya ahora ni me acuerdo, pero cuando lo ves y lo tocas decís, no, esto es un eritema nodoso. Y bueno, y todo lo que acaban de describir perfectamente. Y no necesitan internarse. Si no hay otra cosa importante, no, se maneja en forma ambulatoria. Claro, siempre y cuando no sea una otra enfermedad, digamos, descompensada, otra paciente que, no sé, que haya tenido descenso de peso, regular estado general, fiebre, o sea, síntomas más bien sistémicos, y Claro. bueno, y allí se piensa otra cosa, pero en esta nena está, la verdad, bárbara. Nos queda para de deber entonces preguntar a reumato y tal vez a dermato qué es lo que más ven o qué es lo que más se les deriva y ver qué etiologías tal vez son las más frecuentes, ¿no? Que ellos se encuentran. Yo siempre tengo la inquietud, Mari, viste, en el Garrahan son vivos los tipos. Hay uno que agarra y dice, voy a juntar los eritemas nodosos. Y por ahí a través de 10 años te juntó 50 y después te hace una descripción. En ese sentido nosotros somos más sonsos porque vamos, lo atendemos y después se nos escapan y, no sé, apelamos al recuerdo individual de cada uno. Pero como residencia y demás, tendríamos que tratar de tener como carpetas y a largo plazo juntar pacientes, ¿no? Y después describirlo. Tal cual. Eso mismo hablábamos hoy con las chicas, de hacer una lista, digamos, de todos los que vamos viendo por día. También una manera de ir leyendo temas, ¿no? Pero de ir anotando también los nombres, DNI y eso, porque bueno, siempre es algo enriquecedor, sale. Y justo hablando, estábamos en jefatura ayer, y le comentaba a una de mis compañeras, no sé si está Madu Buyu por ahí, pero vio uno en Chascomús, por ejemplo, un eritema nodoso este fin de semana. Entonces, como que bueno, fue justo la casualidad y dijimos, bueno, vamos a tener que prestar un poco más de atención tal vez. Pero nada, se ve y me pareció que era algo interesante porque para el que justamente no tiene la suerte de encontrárselo, si vos, como vos decís, lo viste en tu primer año y tal vez después no viste más, y bueno, las chicas ahora lo vieron en su primer año, yo lo vi en mi tercero, y bueno, está bueno encontrarlo. Bueno, Chicos, los dejamos. Una cosa que me dijo Vivi para que les diga, como están las jornadas de la SAP, va a haber muchas actividades, digamos, de reumato que también son para pediatras, así que nada, por si se quieren conectar, nos avisa alguno de nosotros o algo, entra con nuestro usuario, si no se anotó o no es socio de la SAP, y no hay problema para aprovecharlo nomás. Les mando un beso. Bueno, gente, un beso. Adiós, buen fin de.